cuando llegamos al Señor, el primer libro que queríamos leer era el Apocalipsis, lleno de meteoritos, dragones, bestias, anticristos, fuego cayendo del cielo, ríos de sangre, cuántas cosas raras. Pero el Señor, en esta serie que estamos compartiendo en el mes de noviembre, nos ha mostrado que el libro de Apocalipsis tiene un mensaje más profundo, el cual nos ha desafiado a que podamos comprenderlo en este tiempo. Como dijimos en el primer encuentro, el libro Apocalipsis es un libro para tiempo de crisis. No es un libro donde se pueda hacer misión, porque de hecho Apocalipsis tiene una mirada muy dualista. ¿Es blanco o es negro? ¿Se salvaron o se perdieron? ¿Son los marcados por el Señor o son los marcados por la bestia? No hay términos medios. Es un libro bastante difícil, bastante complicado. De hecho, hay muchas partes del libro que hasta el día de hoy están como indescifrables. Decíamos el sábado pasado que había dos cuestiones. Había que entrar por una puerta, pero había dos cosas que había que tener en cuenta. Primero, que pertenece a un género literario, a una forma de literatura que nosotros no estamos acostumbrados. Uno va a leer el libro de los Salmos y dice, bueno, lo relaciona con la poesía. Lee el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, de Mateo, y lo va a relacionar ¿con qué? Con un cuento, con una narración, con una historia. Pero el libro de Apocalipsis no lo puede relacionar con nada. Entonces, han aparecido estos errores de que constantemente quieren alinearlo con las predicciones, con las catástrofes, con las cosas que están pasando en el mundo, y no tiene nada que ver con eso. Mi hijo Santiago se desilusionó cuando empezamos a hablar acerca de esta serie, porque él quería toda esta espectacularidad de meteoritos cayendo, abriendo la tierra, todas estas cuestiones. Pero bueno, compartimos algo lindo el sábado pasado y decíamos que este género, el género del Apocalipsis, era una literatura que nació 2 siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Y lo contamos así como rápido para que tengamos esa introducción, lo que no estuvimos el día sábado pasado. Todos sabemos que el pueblo de Dios, en algún momento, después de que el Señor los sacó de Egipto cuando estaban esclavos, ellos desobedecieron, se pusieron rebeldes. Entonces el Señor les dijo, muchachos, a través de los profetas, si ustedes no se portan bien, le van a pasar un montón de cosas de las cuales el Señor no quería que sucedieran. Entonces el pueblo de Israel decía, si yo me porto bien, recibo bendición. Ahora, si nosotros nos portamos mal, si desobedecemos, y nos viene el castigo. Entonces ellos habían medio como mecanizado esta fórmula. La cosa es que se portaron mal, fueron rebeldes, desestimaron el amor y el gobierno de Dios, la dirección de Dios. Entonces, ¿qué pasó? No han leído la Biblia. Desgraciados. Llenos de gracia, pero sin gracia para leer. Cuando uno ve el Antiguo Testamento, ¿qué pasó? Se los llevaron esclavos. Vino Babilonia, los agarró de los pelos y se los llevó. A muchos se los llevó. Ahí en Judá, en esos lugares que eran los más viejitos, los más débiles, los más enfermos. Pero toda la gente joven, todo el futuro de Israel fue a parar cautivo a Babilonia. Ahí estuvieron 70 años. 70 años viviendo bajo la opresión de los babilonios. Ahora, después ellos volvieron. Uno de los reyes de Babilonia les permitió volver, reconstruyeron su templo, pero volvieron traumados, totalmente traumados, porque nunca se esperaron que pasase lo que iba a pasar. Entonces el primer pensamiento que surge en el corazón de ellos es: no conocemos a Dios como realmente deberíamos conocerlo. Y muchos empezaron hasta a dudar de que si su Dios era tan poderoso como decía ser, porque habían terminado en cautiverio bajo el dominio de dioses ajenos. Bueno, en todo ese embrolle, ellos empiezan a sufrir
ciertas opresiones de otros reinos. Entonces dice, pero ahora nos estamos portando bien y nos va mal. ¿Y a cuánto les ha pasado eso? ¿A cuánto les ha pasado eso? A muchos. Venimos a la iglesia y decimos, qué bueno que vengo a la iglesia. Me tienen que salir todas las cosas bien. Y muchos dicen, bueno, si no te salen bien es porque no tenés fe. Pero la fe no tiene nada que ver con esto, Porque la fe es la que nos ata con la vida eterna. Pero al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a la iglesia, también le va mal cuando hace las cosas bien. Y este libro particular, el libro de Apocalipsis, es para aquellos que hemos sufrido crisis, aún portándonos bien. Es para aquellos que en el medio del dolor, en el medio de la angustia, en el medio del abandono, en el medio de la desesperación, nuestra fe ha querido flaquear, nuestra fe ha querido caerse, nuestra fe ha querido renunciar. Entonces, para esos tiempos fue escrito el libro de Apocalipsis. La literatura apocalíptica nació 2 siglos antes del nacimiento de Jesucristo, pero el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 90, en la década del 90 después de Cristo. Porque el pueblo cristiano también estaba sufriendo opresión. No podemos saber a ciencia cierta si era una opresión constante, persecución y muerte, o era en ciertos lugares. Pero hoy sí vamos a descubrir dónde sufría el pueblo de Dios opresión. ¿Amén? El libro de Apocalipsis es un libro escrito para la crisis, pero también es un libro escrito para la resistencia. Cuando nosotros queremos resistir y queremos mantenernos firmes en el momento malo. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes han estado viviendo crisis? Todos. ¿Cuántos están pasando por una crisis hoy? ¿Cuántos están pasando por una crisis? Muchos de nosotros. Y no piensen que es por falta de fe, chicos. No piensen que es porque el Señor no los ama. De hecho, las crisis son el elemento perfecto para que Dios pruebe la integridad de tu fe, para que Dios pruebe la fidelidad. Santiago decía que tenemos que tener por sumo gozo cuando nosotros estamos siendo probados o estamos pasando por momentos difíciles. Tenemos que terminar con la iglesia exitista, de que todo te tiene que salir color de rosa y el día que no te sale es porque Dios te castiga. Eso no es así. ¿Amén? Bien. Me hubiera gustado ver el Apocalipsis de Sarah Connor, pero no sé si lo tenemos. Generalmente cuando hablamos de Apocalipsis, la corté con Iron Man. ¿Se dieron cuenta, no? No puse más a Tony Stark en la pantalla. Bueno, los chicos que nos acompañan, en un tiempo me agarró una serie y empecé a hablar de la armadura de Dios y puse a Iron Man. Me querían matar los hermanos. Esto no queda grabado. Bueno, ahora vamos a ver la forma del Apocalipsis de Sarah Connor. ¿Se acuerdan de esa película, no? ¿Cuál es?
nosotros nos hacemos de cualquier cosa que hay para predicar la palabra del Señor, ¿amén? Van a haber elementos parecidos a eso en el texto que vamos a leer ahora, ¿sí? Déjalo. El primer encuentro, nosotros hablamos de esto que comentábamos recién. Ahora vamos a avanzar a partir del versículo 9 del capítulo 1. Así que si vos tenés tu Biblia ahí, te voy a pedir que lo busques porque no lo he puesto en la pantalla. Y además tenés una hojita que vos te la podés llevar a tu casa para que podás investigar, para que podás leer, para que podás también certificar acerca de la palabra de Dios. En el versículo 9, Apocalipsis 1, versículo 9. Vamos a ir por parte. El Apocalipsis lo vamos a ir entendiendo por parte. Vamos a ir como entrando de a poquito y ubicándonos en el lugar del libro, en el corazón del libro. Dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación en el reino y en perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Sí? Dijimos, no podemos decir a ciencia cierta que sea Juan el apóstol, porque la Biblia nunca lo dice. Y si la Biblia no lo dice, tampoco podemos decir que no sea. Pero es un Juan en particular. La teología del libro Apocalipsis no es la teología de Juan el apóstol. Son muy diferentes. Hay varios desacuerdos ahí. También podemos decir que él estaba en una isla que se llama la isla de Patmos. Y no dice que estaba preso. Él dice que estaba a causa del Evangelio del Señor. Y desde este lugar, él comienza a escribir una carta que tiene unos destinatarios muy particulares. Es el Apocalipsis de Jesucristo. Mal llamado, como decíamos, Apocalipsis de Juan, porque la palabra Apocalipsis, ¿qué significaba? Revelación, es decir, la revelación de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, la persona de Jesucristo, para que estas iglesias puedan comprender acerca de nuestro Señor. Dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál era el día del Señor? Sábado o domingo. Qué lindo día ese. Quería agarrar. Hay muchos judíos y hay muchos cristianos. ¿Vos practicás el sábado? Sí, vos practicás el sábado. Sí, yo sé que sí. El día del Señor, acuérdense que después de la resurrección de Cristo fue el domingo. Se llama por el día de la resurrección, pero los días de Dios, los días que se debían guardar para el Señor, ya no fue solamente el sábado, sino que la totalidad. ¿Amén? Bien. Dice, estaba yo en el Espíritu el día domingo, el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como un ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¡Qué imagen! ¡Qué imagen! Yo preparé un gráfico, a ver si lo tenemos por ahí, Santi.
Preparé un grafiquito. No, más adelante. Ahí para que podamos entender. Apocalipsis tiene una particularidad, ¿sí? Al ser un libro escrito en tiempo de persecución, en tiempo de resistencia, en tiempo de crisis, está escrito como si fuese en códigos. Hay un montón de símbolos que rodean la narración del libro, el libro, que tienen que ser comprendidos como tal. Pero también Apocalipsis apela a otra cosa. ¿Ustedes conocen los cines 4D? No, conocen los 3D. Viste que en el 3D como que la imagen sale. En Córdoba, en Pecos, hay un cine que se llama 4D. Que vos entras y te sentás en una butaca así media como toda mecánica y empezás a ver una película, y la película, vos por ejemplo, si estás en la selva y vas caminando, vas sobre un elefante o algo así, el asiento se va moviendo, ¿sí? De repente te prenden los ventiladores y sentís como el viento que te corre, y por ahí te tiran chorritos de agua o rocío para que vos sientas esa sensación. Bueno, para comprender Apocalipsis, apela a todas estas sensaciones, que muchas veces ha sido una de las formas en las cuales nosotros nos confunden. Porque ¿a qué le prestamos atención? Al detalle, y queremos traer al detalle de forma literal para que nosotros podamos comprenderlo. Pero la realidad es que Apocalipsis está escrito en un lenguaje de símbolos. Entonces, para que veamos un poquito, esa es nuestra realidad de Juan en la isla de Patmos, pero de repente él tiene una visión que se llama la primera visión, que es por la que estamos empezando hoy. Es la visión inaugural, es la visión con la que empieza a escribir el libro. Esta visión tiene una particularidad: queda rodeada o metida dentro de un mundo que es un mundo de símbolos, donde lo que nosotros vamos a tratar de hacer es de descifrar esos símbolos para que podamos comprender cuál es el mensaje de Apocalipsis. ¿Se entiende? Es Apocalipsis, tenemos que ir comprendiéndolo todo de a poquito. Miremos lo que dice acá. Dice que estaba en el día del Señor, estaba en el Espíritu, y el foco que nosotros tenemos que poner en esta visión vocacional es el carácter pastoral que tiene el libro. Más allá de que vemos una escena llena de un montón de cosas, un candelero con 7 llamas, una persona que aparece entre medio de los candeleros, de los candelabros, y que tiene sus cabellos blancos como la lana, blancos como la nieve, pero de repente sus pies son como hierro fundido, como bronce, que parece que estuviese ardiendo. Pobre Jesús, era un monstruo. ¿Sí? Y una túnica blanca que le llegaba hasta los pies, y un cinturón de oro. Sus ojos como llamas de fuego. Y de repente cuando... Se ríe la Sheila. De repente cuando abre su boca sale una espada. Si tuviésemos que imaginarnos literalmente esto, eso es lo que yo no entiendo, ¿viste? El meteorito te lo imaginas literal, pero al Señor Jesús no lo... Vos imaginate una estampita de Jesús con esa forma. Me muero. Te despertás en la noche para orar al Señor, te arrodillás y te pones la estampita. ¡Papá! Una pesadilla, ¿o no? Bien. ¿Qué hace Juan? Está apelando a los sentidos. Está diciendo, guarda, porque eso que ves ahí, eso que son esos candelabros, esos 7 candelabros, ya no las complica Juan de arranque. No sé por qué pone 7 y no pone 9, 8, 5, 6. Uno de los primeros símbolos es el 7. El 7 en el Apocalipsis no es literal, ¿sí? Significa completo. El número 7 en el Apocalipsis significa completo. Entonces, de acá hasta el último sermón de esta serie, cada vez que aparezca 7,
nosotros vamos a entender que no se refiere a un número, sino a algo que está completo. Ese es uno de los símbolos. Luego, el Señor también le va a revelar a Juan qué son esos candelabros, para que podamos entender este carácter pastoral, este carácter amoroso que tiene la primer visión, que es la visión vocacional, para que el mensaje pueda venir a la iglesia no de una forma torcida, sino que podamos entender la esencia del mensaje. El Señor le va a decir que estos candelabros son las iglesias. Y estos están encendidos. ¿Qué significa? Que son iglesias donde el Espíritu Santo está activo. Entonces, si nosotros, para poder entender el Apocalipsis, tenemos que hacer un ejercicio. Tenemos que salirnos un poco de la imagen en sí y mirarlo desde arriba, para poder entenderlo. Para que toda esta cuestión de los símbolos, los códigos, no nos terminen confundiendo. ¿Bien? Entonces, en esta visión inaugural, lo esencial es comprender que el que está detrás de esas 7 iglesias y que ahora va a hablar, es alguien que tiene unos atributos muy particulares y parecidos a los de Dios. Porque no se olviden que estamos si tenemos que ir al año de Juan, estamos hablando de un tiempo donde Jesucristo hacía muy poco que había resucitado. Y lo que tenía que hacer el cristianismo es que el pueblo de Dios comprendiera que Jesucristo era ¿quién? Dios mismo. Entonces, a este que está presentando Juan en esta visión inaugural es a Jesucristo mismo que está detrás de las iglesias, apelando a todo ese 4D, a todos esos sentidos, a que su voz tiene tal autoridad que es como el rugir de muchas aguas, a que sus ojos son tan puros pero a la vez tienen tanta potencia como si fuesen llamas que están ardiendo, y lo que sale de su boca es una espada cortante de doble filo que nosotros después entendemos por la Biblia muchos años atrás que es la palabra, que lo que él habla se hace. Amén. Hagamos un paréntesis. Como decía recién Mariela, nada de esto tiene que ser para ser guardado intelectualmente. Esto tiene que ser para saber quién es el que está con nosotros. Porque por ahí la podés estar pasando mal. En este tiempo la podés estar pasando mal en tu casa, en tu laburo, con tus amigos, con tus seres queridos, en tu iglesia. Pero vos tenés que saber que el que está ahí es este que está presentando Juan. El Alfa, el Omega, el Todopoderoso. Ya vamos a entrar a ver cómo lo define. Bien. Ve esa imagen, porque de repente él está en el día del Señor. Viene alguien y le dice, escuchá lo que te voy a decir. Y me encanta esta parte, porque esto es muy típico también. Le pasó a Isaías. Cuando el Señor lo llama. Por eso se llama visión vocacional. Nos pasó a nosotros cuando el Señor nos llama. Viste que cuando el Señor te llama, o cuando vos lo conocés, te derretís. ¿Sí? Decir, caigo como muerto, no soy nada, qué grande que es mi Señor. El que me salvó, el que me limpió, el que redimió mis pecados, el que me dio vida. Bueno, Juan lo presenta de una forma parecida. Mirá, Apocalipsis 1, versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y esta parte es increíble. Esto es lo que yo digo que vos tenés que mirar desde arriba, desde el techo, desde afuera para que vos puedas entender. Dice, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. He aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El libro de Apocalipsis no es un libro para tener miedo, no es un libro para aterrorizarse. Es para que entendamos que en el medio del caos
hay alguien que nos toma con su mano derecha en nuestro hombro y nos dice, no tengas miedo, no hay nada que temer. La estás pasando mal, pero no hay nada que temer. Juan cae como muerto, ¿sí? Y de repente, este ángel le dice, mirá, presta atención a lo que viene. Ya como vemos ahí, está envuelto en un mundo de símbolos, perdió la realidad. Es decir, que este mensaje ahora va a entrar a hablarle a 7 comunidades diferentes. Para que nosotros también entendamos un poquito la geografía. Cuando vos ves el mapa del lugar donde está la isla de Patmos, una isla muy chiquitita, muy diminuta, pero ese tiempo era una isla muy visitada. Muchas veces los barcos hacían pie ahí, descansaban, hacían comercio para seguir al otro lado, a la parte del Asia Menor. Cuando vos ves el mapa, te vas a dar cuenta que todas las iglesias están dispuestas como está ahí. Éfeso, Tiatira, Esmirna, Sardis, la Odisea, Filadelfia. Son todas iglesias que pertenecían al Asia Menor. Y estaba pasando algo en ese tiempo histórico. Roma les había impedido adorar a Dios. Al que adoraba a Dios, al que reconocía a Jesucristo, chao. Y ellos habían establecido en Asia Menor el culto al emperador, que es decir, le obligaban a las personas, los cristianos, a arrodillarse y a adorar ¿a quién? Al emperador que estaba de turno. No era una persecución en sí contra el cristianismo mismo, era una persecución general. Y Dios, que es un Dios oportuno, que es un Dios que cada vez que vos tenés un bardo, cada vez que vos tenés un lío, cada vez que a vos te está pasando algo, se hace presente cuando vos lo llamás a tu corazón. Él se hace presente en esta carta de Apocalipsis para traer consuelo en esa resistencia. ¿Amén? Y cuando te están persiguiendo vos no podés escribir todo abiertamente. Tenés que escribir todos los mensajes que das en clave. Porque si a vos te están matando porque no adorás al emperador de turno, vos no podés salir abiertamente a decir, muchachos, adoremos a Dios, a Jesucristo, sacrifiquemos, hagamos tal y cual cosa. Por eso el libro del Apocalipsis está tan cargado de cosas, de símbolos, que nosotros por ahí quizás no entendamos. Y viene un mensaje que es en lo que asienta al título de la serie esta. ¿Cómo se llama el título de la serie? ¿Se acuerdan? Ven las redes sociales, ¿no? Se meten ahí en Instagram, le ponen me gusta. Sí, se llama Apocalipsis Now, pero hoy tiene un nombre en particular. Sintoniza. ¿Alguna vez han agarrado una radio vieja ustedes? Ahora no, porque ahora lo ponéis con el día. Y vos, me acuerdo que mi abuelo tenía una radio, un Winkofone, de eso que no sé dónde tenían la antena. Y nosotros queríamos en el Winco escuchar la 100.9. Y por ahí empezábamos con la perilla, ¿viste que la de ahora tiene todos los numeritos y vos ponés 100.9 y la sincronizás? Esta tenía una pantalla así más o menos. Se la abría como un mueble para abajo y empezaba con la perilla hasta que enganchabas. Bien, le pusimos sintoniza porque para que podamos comprender la gran bendición que tiene el libro de Apocalipsis, tenemos que sintonizar. O sea, el Señor nos va a llamar a hacer ajustes. Nos va a reconocer en alabanza las cosas que hacemos bien, pero también nos va a mostrar las cosas que hacemos mal. Y si nos pusiéramos en detalle, no nos va a alcanzar el tiempo. Por eso, lo que yo quiero en esta noche es que vos entiendas eso, que Dios lo lleva en una visión a Juan para que entienda algo que nos va a seguir en toda la historia hasta el tiempo de hoy. Y son las cosas, las problemáticas, los líos que tienen las comunidades de fe y también las cosas buenas que tienen. Por eso yo te hice ese papelito que vos tenés ahí. ¿Viste ese papelito? Para que vos lo repases en tu casa. Cuando el ángel, ¿sí?,
que esto también es típico de la literatura apocalíptica. Si lo querés anotar, uno de los símbolos de la literatura apocalíptica es la presencia de un ángel. Vos fijate que en los profetas habla Dios directamente al hombre, ¿sí? Bueno, en el Apocalipsis, en la literatura apocalíptica siempre se le habla a un ángel. Siempre un ángel es el intermediario. Esto es para mostrar una sola cosa, chicos. No vayan a empezar con la angelología, ni con los libros de Ludovica Esquirru, ni el horóscopo, ni nada de esas cosas raras. Vieron que todo... Porque, ojo, la iglesia en un tiempo pensaba que andaban muchos ángeles paseando dentro de la comunidad de fe de ellos, por lo que interpretaban del Apocalipsis. La figura es, el mensaje de Dios viene a través de un ángel. No dan nombre para que no lo maten, nada más, pero la figura del ángel es la que va a comunicar lo que Dios quiere decirle a las iglesias. Y vos en ese papelito que yo te di, ese papelito que preparamos, vas a encontrar que durante el texto él le va a hablar a 7 iglesias diferentes. Y el ángel va a hacer una tarea pastoral antes de mostrarle la realidad histórica en la que estamos. Va a decir, muchachos, ¿vieron cuando vos te haces un chequeo médico? Bueno, lo que está haciendo el ángel es un chequeo médico a las iglesias de ese tiempo y a las iglesias de este tiempo. Y vamos a ver cosas como, por ejemplo, que cada visión, cada mensaje empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia de... Y durante el capítulo 2 y 3 vas a ver que cada vez que le va a hablar a una iglesia, dice eso. Esa es una forma para que vos puedas también en tu casa leer el Apocalipsis. Entonces tiene siempre una dirección. El ángel te dice, escríbele a tal iglesia, a tal comunidad. Luego vas a ver que lo primero que va a hacer es va a resaltar un atributo de Cristo. ¿Para qué? Porque si es un mensaje pastoral, ¿qué significa? Que tiene que haber un mensaje de aliento. Cuando nosotros hacemos cuidado pastoral, ¿qué hacemos? Encontramos al hermano que está ahí llorando porque ha tenido una crisis y decimos, no tengas miedo, mirá que Cristo pagó por tus pecados, Él está con vos, Él sabe lo que te está pasando, Él conoce tu dolor. ¿O no hacemos eso? Bien, el libro hace exactamente lo mismo, presenta un atributo de Cristo. Vamos a ver que lo va a presentar como que tiene en su mano derecha el control, ¿sí? Vamos a ver que también es el que resucitó, tiene la verdad que sale de su boca, lo presenta y lo da a conocer como el Hijo de Dios. Si querés vos podés ir siguiendo el cuadrito para que no te pierdas. Que tiene los 7 espíritus. ¿7 qué significaba? ¿Que tiene 7 espíritus diferentes? Es decir, que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Todos los atributos de Dios están ahí en Cristo. El Santo, es decir, tiene el mismo atributo que Dios, es santo y también es la verdad. Dice, y el último es el amén y el testigo fiel. Y en esto quiero que también, si vos podés anotarlo ahí, anotalo. Cuando dice es el amén y el testigo fiel, está diciendo, Él es el... ¿Qué significa amén? ¿Sabían qué significa eso? Cada vez que nosotros decimos amén, es así sea, así se ha hecho, así es. Esto le está dando un grado extra de confianza a ese cuidado que está haciendo el ángel. Le está diciendo, ojo, porque todo lo que pasa está bajo mi control. ¿Vos pensabas que en la crisis Dios perdió el control de tu vida? ¿Que Dios perdió el control de tu situación? ¿Que Dios perdió el control de lo que está pasando en Argentina, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando con la ecología? No. Dios no lo perdió. Dios es el amén, es el así sea. Él es la verdad, Él es el Hijo de Dios, es el primero y el último. Esta característica también le sigue a cada mensaje de las 7 iglesias. Luego va a ser un juicio, que es donde quiero que nosotros nos asentemos en esta noche. Va a ser un juicio de cosas, primeramente, como todo buen pastor,
¿Sí? Te va a decir primero lo que está bien para después decirte, vení que vamos a disciplina, ¿o no? ¿Qué hacen los pastores? Dicen, che, qué lindo que estás acá, qué bueno lo que estás haciendo, el laburo que están haciendo, me encanta. Y después te tiran, pero mirá, tengo esto contra ti. Las cartas están estructuradas igual. Fíjate que si vos le sacás un poco todas esas cosas medias complicadas, los nicolaitas, el Jezabel, todas esas cosas que aparecen en el texto, si vos limpiás un poco el texto, te vas a dar cuenta que es un texto totalmente pastoral. Él te está diciendo, muchachos, yo tengo el control, yo los cuido, pero yo quiero que cambien esto. No podemos seguir así, porque ustedes quieren tener certeza de que Dios va a estar en las crisis de ustedes, tienen que entender que hay que hacer ajustes. Uno siempre en la vida cristiana debe hacer ajustes. El mensaje a las 7 iglesias es un mensaje que también está cargado de ajustes que las iglesias tienen que hacer. Porque las iglesias, ninguna es perfecta. Acá tenemos 7 iglesias. De estas 7 iglesias hay una que no hizo nada bien. Y con esa se reenojó el Señor. ¿Por qué? Porque le dice, por cuando no fuiste ni frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré en mi boca. Es decir, ¿a qué iglesia o a qué hermano no se le podría reconocer nada bueno? A todos aquellos que están entre un sí y un no, entre una falta de determinación. Aún así el Señor no los abandona, le dice, arrepiéntanse, vuélvanse. Ese es el juicio que hace el Señor. Pero hay otros, de estas 7 hay una que directamente no tiene algo bueno que reconocer, pero hay 2 que no tienen nada malo para echar en cara. Porque hay comunidades donde también se hacen las cosas bien. Y el Señor, en este libro, en el libro de Apocalipsis, hace reconocimiento de eso. Si hacemos un repasito de algunas de las cosas que dice, de las cosas que el Señor ha visto en tu vida, en tu comunidad, en el trabajo ministerial, en lo que vos haces, dice, yo he mirado tu trabajo, he mirado tu cansancio, he mirado tu deseo de justicia, he mirado también los sufrimientos que han pasado en nombre del Señor. También conozco sus problemas. Conozco tu pobreza, conozco tu humildad, conozco lo mucho que te cuestan las cosas. Conozco también el celo hacia el nombre del Señor, porque la verdad se predique como se tiene que predicar. He mirado también las obras de amor, tu servicio, tu perseverancia, cómo has crecido en obras, donde las obras que estás haciendo hoy han sido mejores que las que hacías antes. También he mirado cómo has cuidado tu testimonio y cómo te has guardado digno de un verdadero cristiano. ¿No es hermoso? ¿No es hermoso que Dios esté atento a esas cosas? Porque lo primero que nos pasa en las crisis es decir, no sirvo para nada, ¿o no? ¿Qué es lo primero que hacemos en las crisis? Metí la pata, hago todas las cosas mal, no me sale. La verdad que no debería llamarme hijo de Dios. Sin embargo, Dios dice, y arranca diciendo, has hecho un montón de cosas buenas. Hoy estás pasando por una crisis, hoy tenés que resistir. Y para que puedas resistir con confianza y con esperanza, quiero que cambies estas cosas. Y dentro de las cosas que le dice a la iglesia, le dice, lo primero, el primer tirón a la iglesia de Éfeso es, tienen la hoja ahí, vagos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Perder el primer amor. Y yo sé que muchas veces vos no tenés la culpa, muchas veces las comunidades donde están, el lugar donde estás, los pastores que te tocaron, pero hay algo que vos no podés perder nunca, es ese primer amor, es ese primer amor a Cristo, es ese amor del que te compró, del que te salvó, del que te sacó del pozo.
De hecho, yo los voy a animar a que en la semana ustedes puedan leer el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, pero con esta mirada, con esa mirada pastoral. Y van a ver que el Señor le dice, yo sé de dónde te he sacado, yo te traje de donde habías caído y yo te he levantado, pero tengo contra ti esto, que has perdido tu primer amor, que perdiste el primer amor. Y se lo dice a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, una iglesia que perseveraba en el trabajo, que perseveraba en el servicio, que estaba cubierta en amor los unos a los otros, pero perdió el amor al Señor. Y hay muchas veces que nos pasa como cristianos que nos enamoramos de las canciones, nos enamoramos del lugar, nos enamoramos del salón, pero no nos enamoramos de quién realmente nos tenemos que enamorar. Y es enamorarnos de la obra de Cristo. También el Señor hace otros tirones de oreja. Dice, a veces soportás cosas que Dios no soporta. ¿Vieron? Que muchas veces vemos cosas en la comunidad que no nos gustan, pero preferimos callarnos. Y no decir, che, muchacho, la verdad que esto no me gusta. En muchos lugares a lo mejor no te lo dejan decir, pero en este lugar sí te lo dejan decir. Y como la predicación y el sermón es para esta comunidad, cada vez que vos veas cosas que no son, o que no te riman, o que tenés algo para decir, che, la verdad que esto no me parece que sea de Dios, tenés que decirlo. Porque el Señor dice que había una comunidad donde soportaban a los nicolaitas. El Señor tenía un montón de cosas buenas para decirle, pero se soportaban a aquellos que tenían una doctrina totalmente diferente a la doctrina del Señor, la doctrina que tiene que tener la iglesia. Y para resumir la doctrina del Señor, amar a Dios y amar al prójimo, servir y alcanzar al perdido. Ese es el ABC de tu iglesia. Vos tenés que estar celosamente, como decíamos recién, yo sé que has cuidado celosamente mi nombre, nosotros tenemos que estar celosamente cuidando que eso siempre esté, que podamos amarnos los unos a los otros, que podamos estimularnos los unos a los otros, que seamos sensibles al dolor como lo fue Jesús, que seamos sensibles a la crisis que pasa el hermano. Y yo siempre digo algo, que a diferencia de Juan, nosotros pasamos la crisis en comunidad. Como decía Pablo, cuando algo nos duele a todos. Cuando algo nos alegra a todos. Nos hemos estado alegrando toda esta semana por la vida de Felipe, que no ha venido el desgraciado. Ya le vamos a tirar las orejas en la semana, queremos verlo. Y cuando han pasado cosas tristes, también nos hemos entristecido y hemos llorado juntos. Amén. Apocalipsis es un libro cargado de cuidado pastoral. Es un libro que tenemos que dejar de lado los símbolos, las cosas raras, la ciencia ficción de Steven Spielberg. Porque ahí Sarah Connor también cayó como muerta. ¿Vieron? ¿No? ¿Vieron que se afanan las ideas de la Biblia? Es un libro que nosotros tenemos que aprender a leerlo desde el corazón del Señor. Amén. Dice también que tenemos que velar y... Dale con el teclado, ¿no? Porque si no la corto más. Que debemos velar, estar atentos y afirmar las cosas buenas que aprendimos. Las que no nos fueron tan buenas, dejarlas de lado, desecharlas. Pero aprender las cosas buenas. Y no seamos tibios. No seamos tibios. Que nunca te falten las fuerzas para venir a tu familia. Este es el lugar. Esto es lo que vamos a compartir durante la eternidad. Estos somos los que nos vamos a ver eternamente. Quizás hoy no esté tu familia biológica, sanguínea, y quizás los ames. Y creo que ese amor se tiene que transformar en tratar de traerlos a los pies del Señor. Pero el primer amor es a ese que tenés al lado. El primer amor, el primer cuidado se lo tenés que dar a él, a tu hermano. El primer cuidado, el primer sostén se lo tenés que dar a la persona que comparte con vos, que milita con vos. Porque cuando vienen las persecuciones, cuando vienen las crisis, es tu hermano el que sufre. Amén. Dice, y caí como muerto.
Pero inmediatamente vino la mano derecha y se posó sobre el hombro y le dijo: levántate, no temas. Yo soy el primero y el último, el que estaba muerto y hoy estoy vivo. Amén. Cierra tus ojos. Gracias.